La observaba en silencio, dominado por la curiosidad. Ella, nerviosa, intentaba seguir las órdenes de su patrón millonario. Pero cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo se detuvo. Y lo que comenzó como trabajo se convirtió en pura tensión en el aire. ¿Qué crees que pasará en esta historia? Comenta y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Helena Martín nunca imaginó que su meticuloso trabajo pudiera ponerse patas arriba en cuestión de segundos. A sus 32 años, revisora administrativa en la constructora Amanecer, una empresa de tamaño mediano en Ciudad de México, era conocida por su atención a los detalles. Sus manos siempre danzaban sobre el teclado con precisión. Sus ojos captaban fallos que otros dejaban pasar. Era el tipo de empleada que recibía pocos elogios, pero cuya ausencia se notaría de inmediato. Helena vivía entre bastidores, y eso le venía perfectamente. Aquel lunes de abril, el cielo amaneció cargado, presagiando la tormenta que caería sobre la ciudad. Helena se despertó antes del despertador, como de costumbre. Su pequeño apartamento en el barrio de Roma Norte aún conservaba el silencio de la madrugada. Preparó un café fuerte, observó la ciudad despertar por la ventana de la cocina y organizó mentalmente su día. Tenía reuniones, plazos y, principalmente, necesitaba revisar el informe final de la posible fusión que Amanecer negociaba desde hacía meses. Hija única de doña Celina, una mujer luchadora que la había criado sola tras el abandono de su marido, Helena había aprendido desde temprano el valor del trabajo discreto y honesto. Su madre había fallecido hacía 3 años, dejando un vacío que ella aún no sabía cómo llenar. Tal vez por eso se sumergía tanto en el trabajo. Era una forma de mantener la mente ocupada, de sentir que estaba honrando el esfuerzo que Celina había hecho para darle educación y oportunidades. La oficina quedaba a 40 minutos de su apartamento. Helena llegó, como siempre, 20 minutos antes de la hora oficial. Le gustaba ese momento en que el piso aún estaba vacío, cuando podía organizar su escritorio, revisar su agenda y prepararse para el día. Fue recibida solo por el discreto saludo del guardia de seguridad y por el aroma a café recién hecho en la cocina. En la pantalla del ordenador, un correo electrónico urgente de Mauricio Costa, director financiero de Amanecer y su superior directo. Helena, necesito que revises con urgencia este informe sobre la fusión. Hay información confidencial aquí que necesita ser verificada antes de enviarla al Grupo Horizonte. Es urgente. Tan pronto como termines, reenvíalo directamente al correo electrónico que figura en el encabezado del documento. Cuenta solo conmigo en este asunto. Helena sintió el peso de la responsabilidad. La fusión entre Amanecer y el Grupo Horizonte, uno de los mayores conglomerados financieros de América Latina, era el tema más comentado entre bastidores de la empresa en los últimos meses. Rumores de despidos masivos circulaban por los pasillos. Helena intentaba no dejarse contaminar por esas especulaciones, prefiriendo concentrarse solo en su trabajo. El informe era extenso. Más de 60 páginas de proyecciones financieras, análisis de mercado y planes de reestructuración. Helena se sumergió en la lectura, corrigiendo pequeños errores de tipeo, verificando la consistencia de los datos, asegurándose de que toda la información estuviera presentada de forma clara y precisa. Trabajó sin pausas durante toda la mañana, ignorando incluso el descanso para el café. Cuando finalmente terminó, ya pasaba del mediodía. Helena releyó el encabezado del documento para confirmar el destinatario. El correo electrónico indicado pertenecía a Gabriel Mendoza, CEO del Grupo Horizonte. Su corazón se aceleró ligeramente al teclear la dirección. Gabriel Mendoza era prácticamente una leyenda en el mundo corporativo latinoamericano. Reservado, brillante, implacable en los negocios. Raramente aparecía en eventos sociales y casi nunca concedía entrevistas. A sus 45 años, había transformado una empresa familiar en un imperio. Las pocas fotos de él que circulaban en los medios mostraban a un hombre de expresión seria, mirada penetrante y una postura que imponía respeto inmediato. Helena respiró hondo y tecleó cuidadosamente la dirección de correo electrónico. Gabriel Mendoza, grupohorizonte.com.
anexó el informe revisado, escribió un breve mensaje formal explicando que estaba enviando el documento según lo solicitado por el director financiero de Amanecer, y pulsó enviar. Fue entonces cuando su mundo comenzó a cambiar, aunque ella aún no lo sabía. 15 minutos después, cuando ya se preparaba para ir a almorzar, Elena recibió una llamada de la secretaria de Mauricio Costa. «Elena, Mauricio quiere verte en su oficina ahora. Parece urgente». La voz de la secretaria tenía un tono extraño que Elena no pudo descifrar. ¿Sería preocupación? ¿Vergüenza? ¿Lástima? Tragó saliva, intentando recordar si había cometido algún error en el informe. Nada le vino a la mente. Al entrar en la oficina de Mauricio, lo encontró visiblemente agitado, caminando de un lado a otro. Su rostro normalmente rubicundo estaba pálido. «Elena, ¿enviaste el informe a Gabriel Mendoza?» «Sí, como pediste en el correo electrónico». Mauricio se pasó la mano por el cabello canoso. «Nunca te pedí que se lo enviaras directamente a él. El correo electrónico debería ir a Gustavo Méndez, nuestro contacto en el departamento jurídico del Grupo Horizonte». «¿Cómo pudiste confundir los nombres?» Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Volvió mentalmente al correo electrónico de Mauricio, al encabezado del documento, intentando entender dónde había fallado. ¿Habría leído Mendoza donde estaba escrito Méndez? «Mauricio, estoy segura de que el nombre en el encabezado era Gabriel Mendoza. Puedo verificar en mi bandeja de entrada». «No importa ahora», interrumpió Mauricio masajeándose las sienes. «El hecho es que enviaste un informe confidencial directamente al CEO del Grupo Horizonte, sin pasar por los canales adecuados. Esto es una gravísima violación de protocolo». Elena sintió que el rostro le ardía de vergüenza. En 8 años en la empresa, nunca había cometido un error de tal magnitud. «Lo siento, Mauricio. Realmente no entiendo cómo sucedió. Puedo enviar un correo electrónico explicando el error, pidiéndole que lo desestime». Mauricio soltó una risa sin humor. «¿Pedirle a Gabriel Mendoza que desestime un correo electrónico? ¿Tienes idea de quién es? El hombre recibe cientos de mensajes al día, filtrados por un equipo entero. Si tu correo electrónico le llegó a él, es porque alguien lo consideró importante. Y ahora tiene en sus manos información a la que ni siquiera el Consejo de Horizonte debería tener acceso en este momento». El teléfono en la mesa de Mauricio sonó. Él contestó, aún mirando a Elena con una mezcla de ira y desesperación. La conversación fue breve, puntuada solo por sí, entiendo e inmediatamente. Cuando colgó, su rostro había cambiado. La ira había dado paso a una expresión de perplejidad. Era la asistente personal de Gabriel Mendoza. Elena sintió un escalofrío en el estómago. ¿Y qué dijo? «Él quiere verte, hoy. Un coche será enviado para recogerte a las 5 de la tarde». Las horas siguientes pasaron como un borrón. Elena volvió a su escritorio en estado de shock, incapaz de concentrarse en ninguna tarea. Colegas pasaban y la saludaban, pero ella apenas podía responder. Su mente bullía de preguntas. ¿Por qué Gabriel Mendoza quería verla personalmente? ¿Sería despedida? Amanecer sufriría algún tipo de proceso por fuga de información. A las 4:30, Elena fue al baño a intentar recomponerse. Se miró en el espejo y apenas reconoció a la mujer que la miraba. Su rostro estaba pálido, los ojos castaños abiertos de pavor, el cabello castaño oscuro recogido en un moño que empezaba a deshacerse. Reajustó el moño, se puso un discreto labial en los labios y alisó la falda lápiz gris que usaba con una camisa blanca sencilla. No era ropa para impresionar, pero era todo lo que tenía en ese momento. A las 5 en punto, la recepcionista llamó a su mesa. «Elena, hay un chofer aquí abajo esperándote». Con las piernas temblorosas, Elena bajó a la planta baja. En la acera frente al edificio de Amanecer, un coche negro, largo y reluciente la esperaba. Un hombre de traje oscuro le abrió la puerta trasera. «Señorita Martín, por favor». El interior del coche era lujoso, con asientos de cuero suave y un ligero aroma a madera noble. Elena se sentó, sintiéndose completamente fuera de lugar. El chofer no dijo nada más, y ella tampoco tuvo el valor de preguntar a dónde iban, aunque sospechaba el destino. 20 minutos después, el coche entró en la zona más exclusiva del Paseo de la Reforma, deteniéndose frente a un imponente edificio de cristal y acero
que albergaba la sede del Grupo Horizonte. Elena ya había pasado por ese edificio innumerables veces, como miles de capitalinos, pero nunca había imaginado que un día entraría allí, mucho menos en las circunstancias actuales. En el vestíbulo de mármol, fue recibida por una mujer elegante de unos 40 años, que se presentó como Beatriz, asistente ejecutiva de Gabriel Mendoza. «Por favor, acompáñeme», dijo Beatriz, en un tono que no revelaba absolutamente nada sobre lo que estaba por venir. Subieron en un ascensor exclusivo hasta el último piso del edificio. Elena intentaba controlar la respiración, ensayando mentalmente lo que diría. Pediría disculpas, explicaría el malentendido, asumiría toda la responsabilidad para no perjudicar a Mauricio o a Amanecer. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Elena fue conducida por un pasillo silencioso hasta una antesala decorada con discreción y elegancia. Beatriz le pidió que esperara y desapareció por una puerta doble de madera oscura. Minutos después, que parecieron horas para Elena, Beatriz reapareció. «El señor Mendoza la recibirá. Ahora». La oficina de Gabriel Mendoza ocupaba toda la esquina del último piso, con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de Ciudad de México. El espacio era amplio, minimalista, dominado por una gran mesa de madera oscura, y de pie junto a la mesa estaba él. Gabriel Mendoza era aún más imponente en persona que en las fotos. Alto, de hombros anchos, vestía un traje impecablemente cortado que realzaba su figura atlética. Cabello negro con hilos canosos en las sienes, rostro angular de rasgos marcados, y ojos de un azul profundo y penetrante que parecían ver a través de Elena. «Señorita Martín», dijo él, y su voz era grave, controlada, sin ninguna inflexión que indicara si estaba irritado o simplemente curioso. «Por favor, siéntese». Elena obedeció sentándose en una de las sillas frente a la mesa. Gabriel Mendoza no se sentó. En cambio, caminó lentamente hasta quedar frente a la ventana, de espaldas a ella, observando la ciudad que se extendía abajo. «¿Sabe por qué está aquí?», preguntó él aún de espaldas. «Creo que sí, señor Mendoza. Cometí un error al enviar un informe confidencial directamente a usted, sin seguir los protocolos adecuados. Le pido disculpas y asumo total responsabilidad por lo ocurrido». Gabriel se volvió lentamente mirándola. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en su mirada, una intensidad, una curiosidad casi clínica, que la hizo sentirse como un espécimen raro siendo analizado. «Un error», repitió él, como si estuviera probando la palabra. «¿Suele manejar información confidencial así, con tanta desatención?» Elena tragó saliva. La acusación era injusta. Ella siempre había sido extremadamente cuidadosa con los documentos confidenciales. «No, señor. En 8 años trabajando en Amanecer, nunca cometí un error similar. Aún estoy tratando de entender cómo sucedió. El correo electrónico que recibí de mi superior indicaba claramente su nombre como destinatario». Algo parecido a interés cruzó brevemente el rostro de Gabriel. Se acercó a la mesa, tomó una tablet y la deslizó en dirección a Elena. «Este es el correo electrónico que recibió». En la pantalla estaba exactamente el correo electrónico que Mauricio Costa le había enviado esa mañana. Elena leyó el texto nuevamente, y entonces lo vio. En el encabezado del documento adjunto no estaba escrito Gabriel Mendoza, sino Gustavo Méndez, un nombre similar, pero claramente diferente. Yo leí mal», murmuró sintiendo que el rostro le ardía de vergüenza. «Confundí los nombres. No tengo excusas». Gabriel observaba su reacción con una expresión enigmática. «¿Y en cuanto a la dirección de correo electrónico? ¿También leyó mal?» Elena frunció el ceño, confusa. «¿Cómo dice?» «Mi dirección de correo electrónico no se divulga, señorita Martín. Está restringida a un círculo muy pequeño de personas». «¿Cómo la obtuvo?» La pregunta tomó a Elena completamente desprevenida. Era cierto. Ella había tecleado la dirección de correo electrónico correctamente, sin consultar nada. «Yo no lo sé», respondió honestamente. «Simplemente la tecleé. Tal vez estaba en algún lugar del documento». Su voz se fue apagando. No podía explicar algo que ni ella misma comprendía.
¿Cómo había acertado la dirección de correo electrónico confidencial de Gabriel Mendoza? Gabriel se acercó más, sentándose en el borde de la mesa, directamente frente a Elena. De repente, el espacio entre ellos parecía haberse reducido drásticamente. Elena podía sentir su presencia imponente, casi opresiva. Un ligero perfume masculino, discreto y caro le llegó. Señorita Martín, seré franco. Su correo electrónico llegó en un momento interesante. Estoy personalmente involucrado en las negociaciones para adquirir la constructora Amanecer. El informe que usted me envió contiene información que su propio director financiero no debería haber compartido, ni siquiera internamente en Amanecer. Esto me hace cuestionar si su error fue realmente un error, o si usted está actuando al servicio de alguien. Elena abrió los ojos, genuinamente conmocionada. ¿Usted me está acusando de espionaje corporativo? Eso es absurdo. Soy solo una revisora administrativa. No tengo acceso a información estratégica. Si el informe contiene datos que no deberían divulgarse, yo no tendría cómo saberlo. Para su sorpresa, un casi sonrisa apareció en la comisura de los labios de Gabriel. Una respuesta sincera, al menos. Y le creo, señorita Martín. Su reputación en Amanecer es de una profesional competente y discreta. Lo que me intriga no es el error en sí, sino las circunstancias que lo rodean. Se levantó y volvió detrás de la mesa, sentándose finalmente en su silla. ¿Conoce a alguien en el Grupo Horizonte, señorita Martín? No, señor. ¿Tiene alguna conexión con algún miembro del Consejo de Amanecer, no aparte del contacto profesional normal? ¿Su madre era Celina Martín? La pregunta, aparentemente desconectada de las anteriores, hizo que Elena se congelara. ¿Cómo sabía él el nombre de su madre? Sí, respondió cautelosamente. Mi madre falleció hace 3 años. Gabriel asintió levemente, como si confirmara algo para sí mismo. Abrió un cajón de la mesa y sacó una carpeta delgada. Después de un momento de vacilación, la guardó nuevamente sin abrirla. Señorita Martín, le propondré algo inusual. Por razones que no voy a explicar ahora, su correo electrónico me dio acceso a información que altera significativamente el panorama de las negociaciones con Amanecer. Necesito entender mejor el contexto de esa información y para ello quiero que usted trabaje directamente conmigo durante los próximos días. Elena parpadeó varias veces, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Trabajar con usted? Pero yo tengo un empleo en Amanecer, tengo responsabilidades, plazos. Eso ya está resuelto, interrumpió Gabriel con un gesto casual, como si reorganizar la vida profesional de alguien fuera una cuestión trivial. Hablé con su director. Usted está temporalmente cedida al Grupo Horizonte como parte de un intercambio profesional. Elena sintió una mezcla de indignación y perplejidad. ¿Cómo podía él simplemente decidir sobre su destino profesional sin siquiera consultarla? ¿Y si me niego? La pregunta flotó en el aire por unos segundos. Gabriel la estudió con esos ojos azules penetrantes, como si estuviera reevaluando su impresión inicial sobre ella. Usted es libre de negarse, por supuesto, respondió finalmente. En ese caso, volverá a Amanecer, y yo enviaré un informe oficial sobre el incidente de hoy, detallando cómo la información confidencial fue tratada de forma negligente. La amenaza era velada, pero clara. Si se negaba, su carrera en Amanecer probablemente estaría acabada. Elena sintió que la ira crecía dentro de sí. ¿Quién se creía que era para manipularla de esa forma? Esto es chantaje, señor Mendoza. Gabriel no lo negó. Es negocio, señorita Martín. Estoy ofreciendo una oportunidad a cambio de un servicio. Usted tiene habilidades que me son útiles en este momento, y yo tengo influencia que puede beneficiarla o perjudicarla. Así de simple. Elena respiró hondo intentando ordenar sus pensamientos. Parte de ella quería levantarse y salir de allí inmediatamente, mandar a Gabriel Mendoza y su imperio corporativo al infierno. Pero la parte práctica de su mente, aquella que pagaba el alquiler, las cuentas, que había construido una carrera estable, la hizo dudar. ¿Qué haría exactamente? Revisión de documentos, principalmente. Análisis de correspondencias internas de Amanecer que obtuvimos durante el proceso de due diligence. Identificación de inconsistencias, patrones,
cualquier cosa que parezca fuera de lugar. ¿Usted quiere que espíe a mi propia empresa? Quiero que haga lo que ya hace todos los días, señorita Martín. Encontrar la verdad escondida en los detalles. Elena estudió el rostro de Gabriel, intentando descifrar sus verdaderas intenciones. Había algo más allí, algo que él no estaba diciendo. ¿Por qué yo? Hay docenas de profesionales más cualificados en su propio grupo que podrían hacer esto. Gabriel se inclinó ligeramente hacia adelante, y por un instante, Elena vio algo diferente en sus ojos, una intensidad casi personal que iba más allá del interés profesional. Digamos que tengo motivos para creer que usted tiene una perspectiva única sobre Amanecer. Antes de que Elena pudiera cuestionar lo que él quería decir con eso, Gabriel se levantó indicando que la reunión había terminado. Beatriz le mostrará su nueva oficina temporal. Usted empieza mañana a las 8. ¿Alguna pregunta? Elena tenía cientos de preguntas, pero solo una escapó de sus labios. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que tenga lo que necesito. Gabriel extendió la mano para un apretón formal. Bienvenida al Grupo Horizonte, señorita Martín. Algo me dice que los próximos días serán reveladores para ambos. Cuando Elena le estrechó la mano, sintió un calor inesperado extenderse por su cuerpo. El contacto duró solo un segundo, pero fue suficiente para que ella percibiera que, de alguna manera inexplicable, su vida había cambiado para siempre. Saliendo de la sala de Gabriel, Elena fue conducida por Beatriz por un pasillo silencioso hasta una pequeña oficina. La asistente le explicó brevemente la rutina del piso ejecutivo y le entregó una credencial temporal. El coche de la empresa la llevará a casa hoy y vendrá a buscarla mañana a las 7:15, dijo Beatriz en tono profesional. ¿Hay algo que necesite en este momento? Elena negó con la cabeza, aún demasiado aturdida para formular preguntas coherentes. Cuando Beatriz salió, cerrando la puerta tras de sí, Elena finalmente se permitió respirar. ¿Qué acababa de pasar? ¿Cómo un simple error de tipeo la había puesto frente a frente con Gabriel Mendoza? Y más intrigante aún, ¿por qué él sabía el nombre de su madre? Elena tenía la inquietante sensación de que estaba entrando en un juego cuyas reglas desconocía completamente. Un juego donde ella era solo una pieza, pero una pieza que por alguna razón misteriosa parecía importante para el hombre más poderoso e inaccesible del país. A la mañana siguiente, Elena se despertó incluso antes de que sonara el despertador. Había dormido poco, dando vueltas en la cama mientras su mente intentaba procesar los acontecimientos del día anterior. A las 7:15 en punto, como Beatriz había informado, un discreto claxon sonó frente a su edificio. Por la ventana, Elena avistó el mismo coche negro lujoso que la había llevado a la sede del Grupo Horizonte. El cielo de Ciudad de México estaba nublado, con nubes pesadas prometiendo lluvia. Elena sintió que el clima combinaba perfectamente con su disposición interior. Una tormenta formándose, a punto de desatarse. Se vistió con cuidado, optando por un pantalón de vestir negro y una blusa de seda azul marino que su madre le había regalado en su último cumpleaños juntas. Era como si necesitara ese pequeño amuleto de protección para enfrentar el día. Durante el trayecto, el chofer se mantuvo en silencio, permitiendo que Elena se perdiera en sus pensamientos. ¿Cómo sería trabajar directamente con Gabriel Mendoza? Y lo más importante, ¿qué quería realmente de ella? La mención del nombre de su madre no salía de su cabeza. Era imposible que fuera solo coincidencia. Al llegar a la sede del Grupo Horizonte, Elena sintió todas las miradas sobre sí mientras atravesaba el elegante vestíbulo en dirección a los ascensores ejecutivos. Su credencial temporal, con la inscripción Consultora Especial Acceso Ejecutivo, generaba miradas curiosas y algunos susurros mal disimulados. Claramente no era común ver rostros nuevos en ese ambiente exclusivo. Beatriz la esperaba cuando las puertas del ascensor se abrieron en el último piso. «Buenos días, señorita Martín. Espero que haya descansado bien. La acompañaré a su oficina temporal». La oficina temporal era una sala compacta pero elegante, con una mesa de madera oscura, un ordenador de última generación y una vista parcial de la ciudad. Al lado del ordenador, una pila organizada de carpetas aguardaba.
El señor Mendoza quisiera verla a las 9 para discutir sus atribuciones, informó Beatriz. Mientras tanto, siéntase libre de familiarizarse con estos documentos. Hay café fresco en la cocina al final del pasillo. Tan pronto como Beatriz salió, Elena se acercó a la pila de carpetas. Todas tenían el logotipo de la constructora Amanecer, su empresa, y sellos de confidencial en rojo. Abrió la primera y descubrió que contenía toda la correspondencia interna entre el departamento financiero y el jurídico de Amanecer en los últimos 6 meses. La segunda carpeta contenía análisis detallados de los proyectos en curso. La tercera, una evaluación completa de los activos de la empresa. Elena sintió una creciente incomodidad. Esos eran documentos a los que ella jamás tendría autorización para acceder en circunstancias normales. ¿Estaría realmente ayudando a espiar a su propia empresa? Por otro lado, si se negaba, su carrera estaría arruinada. Se sentía acorralada. A las 9 en punto llamaron a la puerta. Era Beatriz, informando que Gabriel la esperaba. Elena siguió a la asistente por el pasillo silencioso hasta la imponente oficina del CEO. Gabriel Mendoza estaba de pie junto a la ventana, observando la ciudad. Vestía un traje gris oscuro que realzaba sus hombros anchos. Al oír la puerta abrirse, se volvió. Por un momento fugaz, Elena pensó haber visto algo como satisfacción en sus ojos al mirarla, pero la impresión duró solo un segundo, antes de que su expresión volviera a la habitual máscara de control. «Señorita Martín», la saludó. «Espero que su primer contacto con los documentos haya sido esclarecedor». «En realidad», respondió Elena, decidiendo que no tenía nada que perder siendo directa, «fue bastante perturbador. Esos documentos contienen información interna de Amanecer. Siento como si estuviera traicionando la confianza de mis colegas al analizarlos». Gabriel le indicó una silla frente a su mesa, invitándola silenciosamente a sentarse. Luego ocupó su propia silla. «Entiendo su preocupación, pero permítame aclarar algo. Todos esos documentos fueron proporcionados oficialmente por la dirección de Amanecer durante el proceso de due diligence para la fusión. No hay nada ilegal o antiético en que usted los analice como representante temporal del Grupo Horizonte. Entonces, ¿por qué yo? ¿Por qué no usar a sus propios analistas?» Gabriel entrelazó los dedos, estudiándola con esos ojos penetrantes que parecían ver más allá de las palabras. «Usted conoce la cultura de Amanecer. Sabe cómo piensan las personas allí, cómo fluye la información, cuáles son los códigos internos que un extraño no reconocería». Había lógica en aquello. Pero Elena sentía que no era la historia completa. ¿Y qué espera exactamente que encuentre? Inconsistencias, patrones, cualquier cosa que no parezca auténtica. ¿Usted cree que están ocultando algo? Una casi sonrisa apareció en la comisura de los labios de Gabriel. «Todos ocultan algo, señorita Martín. La cuestión es si lo que Amanecer esconde puede impactar negativamente al Grupo Horizonte después de la fusión». Elena asintió lentamente, aún incómoda pero un poco menos insegura sobre su papel. «Hay otra cosa», continuó Gabriel, abriendo un cajón y sacando una carpeta delgada, la misma que Elena había visto el día anterior. «Algo que quizás ayude a entender por qué usted específicamente está aquí». Empujó la carpeta por la mesa. Elena dudó un momento antes de abrirla. Dentro había una fotografía antigua, ligeramente amarillenta por el tiempo. Mostraba a un grupo de personas frente a un gran almacén con el letrero Supermercado Silva, central de distribución. En el centro de la foto, sonriendo tímidamente, estaba su madre, más joven, vistiendo un uniforme de gerente. A su lado, un joven de aproximadamente 20 años, delgado, de expresión seria. Elena tardó unos segundos en reconocer en aquel joven una versión más joven de Gabriel Mendoza. «Esta foto fue tomada hace 25 años», dijo Gabriel, su voz adquiriendo un tono diferente, casi nostálgico. «Yo tenía 19 años y trabajaba como auxiliar de almacén en la central de distribución de los supermercados Silva, en Nezahualcóyotl. Su madre era la gerente administrativa». Elena miró de la foto a Gabriel, intentando conciliar la imagen de aquel joven, trabajador con el poderoso empresario que tenía frente a sí. «Mi madre nunca mencionó que lo conocía a usted. Ella
Probablemente no tenía idea de en quién me convertí, respondió Gabriel. Trabajé allí por solo 2 años, antes de conseguir una beca para estudiar administración. Pero esos 2 años fueron formativos. Hizo una pausa, como si estuviera organizando recuerdos distantes. Celina Martín fue la primera persona en tratarme con verdadero respeto en aquel lugar. Yo era un joven de la periferia, sin conexiones, sin dinero, solo con una determinación feroz de mejorar de vida. Los otros gerentes me veían como mano de obra barata, desechable. Su madre vio algo más. Elena sintió una ola de emoción. Aquello sonaba exactamente como su madre. Siempre capaz de ver el potencial en las personas, de ofrecer una palabra de aliento cuando nadie más lo hacía. Ella me prestaba libros, continuó Gabriel, y Elena notó que sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ahora tenían un brillo diferente. Libros sobre negocios, economía, liderazgo. Libros que yo no podría comprar. Cuando descubrió que yo estudiaba solo para intentar entrar en la universidad, reorganizó mis horarios para que tuviera más tiempo libre, sin reducir mi salario. Cuando conseguí la beca, fue ella quien me incentivó a aceptarla, aunque significara dejar el empleo. Elena sintió lágrimas formarse. Era doloroso y reconfortante al mismo tiempo oír sobre su madre de aquella forma, reconociendo en aquella historia el mismo espíritu generoso que siempre había conocido. ¿Por qué nunca la buscó después? Cuando ya tenía éxito, la expresión de Gabriel se endureció ligeramente. La vida me enseñó temprano que mirar hacia atrás puede ser peligroso. Construir el Grupo Horizonte exigió todo mi enfoque, toda mi energía. No había espacio para sentimentalismos. Hizo una pausa, y por un momento, Elena vio algo como arrepentimiento en su rostro. Cuando finalmente consideré que había alcanzado estabilidad suficiente para reconectar con personas de mi pasado, descubrí que su madre había fallecido. Elena asintió silenciosamente, sintiendo el dolor familiar de la pérdida. Cáncer. Hace 3 años. Lo sé, dijo Gabriel suavemente. Leí el obituario. Fue cuando descubrí que ella tenía una hija. Usted. Elena lo miró entendiendo súbitamente el panorama general. Fue por eso que me trajo aquí. ¿Por mi madre? ¿Algún tipo de deuda de gratitud? Gabriel se inclinó hacia adelante, sus ojos azules fijos en los de ella. No sea ingenua, señorita Martín. No construí un imperio basando mis decisiones en sentimentalismos. Usted está aquí porque posee habilidades que necesito en este momento específico. Su conexión con Celina solo me hizo notarla cuando su correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada. Era una respuesta fría, calculada, exactamente lo que se esperaría de alguien como Gabriel Mendoza. Pero Elena percibió que no era toda la verdad. Había algo más en sus ojos, algo que sus palabras negaban. ¿Y ahora?, preguntó ella. ¿Qué sucede a partir de hoy? A partir de hoy usted trabaja para mí. Analiza los documentos que le proporcioné. Reporta directamente a mí, no a Beatriz, no a ningún director. Solo a mí. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que tenga lo que necesito, respondió él repitiendo la misma frase enigmática del día anterior. Pero puedo garantizarle que será generosamente compensada por su tiempo. Elena negó con la cabeza. No se trata de dinero. Tengo responsabilidades en Amanecer, proyectos en curso. Todo será debidamente cubierto durante su ausencia, interrumpió Gabriel con un gesto displicente. En cuanto a sus preocupaciones financieras, ya ordené un aumento temporal del 300% en su salario actual mientras esté al servicio del Grupo Horizonte. Elena abrió los ojos. 300% era más dinero del que jamás había soñado ganar. Esto es innecesario, logró decir, después de recuperarse del shock. Una sonrisa genuina, la primera que Elena veía, apareció en los labios de Gabriel. Considérelo una forma de honrar el legado de su madre. Ella siempre insistía en que los talentos debían ser reconocidos y recompensados adecuadamente. Antes de que Elena pudiera responder, el teléfono en la mesa de Gabriel sonó. Él contestó brevemente, y su rostro volvió a la expresión de negocios habitual. Nuestro tiempo ha terminado por hoy. Tengo una reunión con el consejo en 5 minutos. La dejo con sus documentos, señorita Martín.
Espero un informe preliminar para el final del día. Elena se levantó, aún sosteniendo la foto. ¿Puedo quedarme con esto?, preguntó indicando la imagen de su madre con el joven Gabriel. Él lo consideró por un momento. Luego asintió. Claro, era para usted. De todos modos. Al regresar a su oficina temporal, Elena colocó la foto sobre la mesa y la miró durante largos minutos. Su madre parecía tan viva, tan presente en esa imagen, y el joven Gabriel, a pesar de la expresión seria, tenía en los ojos un brillo de determinación que el tiempo no había borrado. Elena respiró hondo y se volvió hacia las carpetas. Tenía trabajo que hacer. Las horas siguientes pasaron rápidamente mientras ella se sumergía en los documentos de Amanecer. Su mente, entrenada para encontrar inconsistencias y patrones, pronto comenzó a notar cosas intrigantes. Había discrepancias sutiles entre los informes financieros presentados a la dirección y aquellos enviados a los accionistas. Nada ilegal, pero definitivamente extraño. Algunos de los proyectos más prometedores de la empresa estaban siendo sistemáticamente subvalorados en los documentos oficiales. Y aún más curioso, las firmas de Mauricio Costa, su superior directo, aparecían en documentos que normalmente no pasarían por él. Elena hizo anotaciones meticulosas, creando una línea de tiempo de los eventos sospechosos. Cuanto más leía, más convencida quedaba de que algo no estaba bien en la administración de Amanecer. ¿Sería posible que Gabriel tuviera razón? ¿Que la dirección estuviera ocultando algo importante? Alrededor de las 5 de la tarde, Beatriz llamó a su puerta. El señor Mendoza pregunta si ya tiene algo que reportar. Elena dudó. Sus descubrimientos aún eran preliminares pero significativos. Sí, tengo algunas observaciones. ¿Está disponible ahora? En realidad, le pidió que lo acompañara a un compromiso. Una cena con potenciales inversores. El coche estará esperando en 20 minutos. Elena se sorprendió. ¿Una cena? Pero yo no estoy preparada para eso. Ni siquiera tengo ropa adecuada. Beatriz sonrió por primera vez desde que se conocieron. El señor Mendoza anticipó eso. Hay un vestido en el armario de esta oficina. Espero que le sirva. Cuando Beatriz salió, Elena abrió el pequeño armario empotrado en la pared. Dentro, encontró un vestido negro elegante, simple pero obviamente caro, y un par de zapatos de tacón de su talla exacta. ¿Cómo sabía Gabriel su número? Prefirió no pensar mucho en ello. El vestido le quedaba perfectamente, como si hubiera sido hecho para ella. Elena se recogió el cabello en un moño elegante, se aplicó un poco de labial y se miró en el espejo del baño anexo a la oficina. La imagen que la miraba de vuelta parecía pertenecer a otra persona, una versión más sofisticada y segura de sí misma. Cuando bajó al vestíbulo, Gabriel ya la esperaba, imponente en su traje de noche. Algo cambió en su mirada cuando la vio. Una apreciación rápida, contenida, pero innegablemente presente. «Señorita Martín», la saludó él, abriéndole la puerta del coche. «El vestido le sienta bien». «Gracias», respondió Elena, sintiéndose extrañamente nerviosa. «¿Debo preguntar cómo sabía mi talla?» Una sonrisa enigmática apareció en la comisura de los labios de Gabriel. «Observación, señorita Martín. Una habilidad que compartimos, por lo que pude notar en su trabajo hoy». Durante el trayecto hasta el restaurante, Gabriel explicó brevemente el contexto de la cena. «Estaremos con representantes del fondo de inversiones Morgan Global. Están interesados en participar en la expansión del Grupo Horizonte después de la adquisición de Amanecer. Usted estará allí como especialista en el sector de la construcción civil para responder a posibles preguntas técnicas». Elena abrió los ojos. «Pero yo no soy especialista en construcción civil. Soy solo una revisora administrativa». Gabriel la miró directamente a los ojos. «Usted es lo que yo digo que es. Elena». Era la primera vez que él la llamaba por su nombre de pila, y Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había una intimidad en aquel momento que iba más allá de la relación profesional que intentaban mantener. «¿Y si me preguntan algo que no sepa responder?», se preguntó aún insegura. «Usted es inteligente y articulada. Si no sabe la respuesta, desvíe la pregunta con elegancia hasta que yo pueda intervenir. Confío en sus habilidades».
El restaurante era uno de los más exclusivos de Ciudad de México, ubicado en el último piso de un edificio histórico en el centro. La vista de la ciudad iluminada era impresionante. Tan pronto como entraron, el maître los condujo a una mesa reservada donde 3 hombres de traje ya aguardaban. Se hicieron las presentaciones. Elena fue presentada como Elena Martín, nuestra consultora especial para el sector de la construcción civil. Los hombres la saludaron con la cortesía superficial que los ejecutivos suelen reservar para las mujeres en entornos corporativos, educados, pero sin realmente tomarla en serio. Esto cambió cuando, durante la conversación sobre tendencias del mercado, uno de los inversores mencionó casualmente datos incorrectos sobre el sector inmobiliario mexicano. Elena, que había leído extensamente sobre el asunto en las carpetas que había analizado durante el día, lo corrigió gentilmente, citando estadísticas precisas y fuentes confiables. La expresión del hombre se transformó de sorpresa a respeto. A su lado, Elena sintió la mirada de Gabriel. Una mezcla de aprobación y algo más, algo que no lograba descifrar completamente. A medida que la cena avanzaba, Elena se sorprendió con su propia capacidad para desenvolverse en aquel ambiente desconocido. Habló cuando fue necesario, escuchó atentamente, ofreció ideas pertinentes. En un momento, se encontró pensando que su madre estaría orgullosa de ella. Fue durante el postre cuando la conversación tomó un giro inesperado. Entonces, «Señor Mendoza», dijo el mayor de los inversores, un hombre de cabello canoso llamado Peterson, «todos sabemos que la adquisición de Amanecer es solo el primer paso. ¿Cuáles son sus planes para la reestructuración después de la fusión?» Gabriel tomó un sorbo de su vino antes de responder. «Como discutimos anteriormente, habrá una optimización natural de los recursos humanos y materiales». «Optimización», repitió Peterson con una sonrisa fina. «Un eufemismo elegante para despidos masivos, ¿no? Nuestros analistas prevén un recorte de aproximadamente el 40% de la plantilla actual de Amanecer». Elena sintió que la sangre se le helaba. ¿40%? Eso significaría cientos de personas perdiendo sus empleos. Amigos, colegas de años. Sintió la mirada de Gabriel sobre sí, midiendo su reacción. «Los detalles aún se están ultimando», dijo Gabriel diplomáticamente. Elena ha estado trabajando precisamente en la evaluación del capital humano de Amanecer. Quizás ella pueda ofrecer una perspectiva. Todas las miradas se volvieron hacia Elena. Ella respiró hondo, sintiéndose súbitamente acorralada. ¿Qué esperaba Gabriel que dijera? ¿Que apoyara un plan que destruiría la vida de tantas personas? En mi análisis, comenzó cautelosamente, el verdadero valor de Amanecer reside en su capital humano. La empresa ha desarrollado, a lo largo de décadas, una cultura de excelencia e innovación que se refleja en cada nivel de su estructura. Desmontar esa cultura podría comprometer significativamente el valor de la inversión a largo plazo. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Elena no se atrevió a mirar a Gabriel, temiendo ver desaprobación en su rostro. Para su sorpresa, fue él quien rompió el silencio. «Es exactamente por eso que valoro la perspectiva de la señorita Martín», dijo, con una naturalidad que la tomó por sorpresa. «Ella nos recuerda que las adquisiciones no se tratan solo de hojas de cálculo y activos tangibles, sino de personas y cultura organizacional». El resto de la cena transcurrió en conversaciones más amenas. Cuando finalmente se despidieron de los inversores y entraron en el coche para regresar, Elena esperaba alguna reprimenda de Gabriel por haber, esencialmente, contradicho el plan de optimización. En cambio, él permaneció en silencio, observando la ciudad por los ventanales oscurecidos del vehículo. «¿No está enojado?», preguntó finalmente, incapaz de soportar la tensión. Gabriel se volvió hacia ella, sus ojos azules reflejando las luces de la ciudad. ¿Por qué lo estaría? Prácticamente, contradije su plan de negocios frente a inversores importantes. Usted expresó su opinión profesional, que es exactamente lo que espero de usted. Elena frunció el ceño, confusa. ¿Pero y los despidos? El hombre habló del 40% de los empleados. Gabriel desvió la mirada nuevamente hacia la ventana. Peterson es conocido por su enfoque agresivo.
Recortar costos a cualquier precio es su especialidad. Es por eso que aún estoy considerando si Morgan Global es el socio adecuado para esta fase de expansión. La respuesta sorprendió a Elena. ¿Sería posible que Gabriel estuviera genuinamente preocupado por el destino de los empleados de Amanecer? Eso no encajaba con la imagen que los medios pintaban de él. El ejecutivo implacable, enfocado solo en resultados. Cuando el coche se detuvo frente al edificio de Elena, Gabriel la sorprendió nuevamente. «Usted vive sola», dijo él, no como una pregunta, sino como una constatación. «Sí», respondió Elena, ligeramente desconcertada por la observación. «Desde que mi madre falleció». Gabriel asintió como si confirmara algo para sí mismo. «El chofer la buscará a las 7 mañana. Tengo una reunión importante por la mañana, pero me gustaría discutir sus descubrimientos en el almuerzo. Hay un restaurante italiano en la planta baja del edificio del Grupo Horizonte. La encontraré allí al mediodía». No era una invitación, sino una instrucción. Aún así, Elena sintió algo extraño al pensar en almorzar a solas con Gabriel. «Hasta mañana». Entonces dijo abriendo la puerta del coche. «Elena», llamó Gabriel, cuando ella ya estaba con un pie fuera. Ella se volvió, sorprendida por el uso de su nombre de pila nuevamente. «Estuvo impresionante hoy». No era exactamente un elogio efusivo, pero viniendo de Gabriel Mendoza, significaba mucho. Elena sintió que el rostro le enrojecía ligeramente. «Gracias», murmuró y bajó del coche. Mientras subía a su apartamento, Elena intentó organizar sus pensamientos. En solo 2 días, su vida había sido completamente transformada. Estaba trabajando directamente con uno de los hombres más poderosos del país, descubriendo secretos potencialmente comprometedores sobre su propia empresa. Y lo más desconcertante aún, comenzando a ver a Gabriel Mendoza bajo una nueva luz. No solo como el magnate frío y calculador de los titulares, sino como alguien con capas más complejas, con una historia, con conexiones a su propio pasado. Al entrar en su apartamento, Elena fue directamente a la estantería de la sala y tomó una foto enmarcada de su madre. En la imagen, Celina sonreía con la misma expresión amable de la foto con el joven Gabriel. «¿Qué harías en mi lugar, mamá?», murmuró Elena, trazando el contorno del rostro de Celina con el dedo. «¿Y qué viste en él tantos años atrás que nadie más vio?». Mientras se preparaba para dormir, Elena no podía dejar de pensar en Gabriel, en la forma en que sus ojos azules parecían atravesar sus defensas, en la manera en que su voz cambiaba sutilmente cuando hablaba de su madre, en la sorpresa de verlo defendiendo su posición en la cena. Había más en esta historia que un simple error de correo electrónico, más que una deuda de gratitud del pasado. Elena tenía la inquietante sensación de que estaba siendo arrastrada a algo más grande, algo que podría cambiar no solo su vida, sino la de muchas otras personas. La pregunta era, ¿estaría ella lista para enfrentar las consecuencias cuando la verdad, fuera cual fuera, finalmente saliera a la luz? Elena se despertó a la mañana siguiente con una extraña mezcla de ansiedad y expectativa. El almuerzo con Gabriel Mendoza flotaba en su mente como una nube que no lograba disipar. Mientras se arreglaba, eligió con más cuidado de lo habitual su ropa. Un vestido azul marino discreto, pero elegante, que rara vez usaba para ir al trabajo. El chofer ya la esperaba cuando bajó. Durante el trayecto hasta el Grupo Horizonte, Elena intentó organizar sus pensamientos. Había pasado buena parte de la noche anterior revisando sus anotaciones sobre las inconsistencias que había encontrado en los documentos de Amanecer. Cuanto más analizaba, más convencida quedaba de que algo serio estaba sucediendo entre bastidores de la empresa, algo que iba mucho más allá de las maniobras contables rutinarias. Al llegar a su oficina temporal, Elena encontró un sobre la mesa. Dentro, una nota manuscrita con caligrafía firme y elegante, confirmando nuestro almuerzo al mediodía. «Tengo novedades importantes, Gem». La mañana pasó rápidamente, mientras Elena continuaba su análisis de los documentos. 1 hora antes del almuerzo, recibió una llamada inesperada. Era Mauricio Costa, su superior en Amanecer. «Elena, finalmente logré hablar contigo», dijo él con una voz que mezclaba alivio e irritación. «¿Qué está pasando?».
Me dijeron que fuiste transferida temporalmente al Grupo Horizonte, pero no me dieron detalles. Elena dudó, incierta sobre cuánto debía revelar. Es complicado, Mauricio. Estoy trabajando en un proyecto especial relacionado con la posible fusión. ¿Qué tipo de proyecto? ¿Estás teniendo acceso a documentos confidenciales de Amanecer? La pregunta vino cargada de una ansiedad que Elena encontró extraña. Solo los documentos que la propia Amanecer proporcionó durante el proceso de due diligence, respondió cautelosamente. ¿Por qué? ¿Hay algo que deba saber? Un silencio pesado siguió a su pregunta. Elena, escucha con atención, dijo Mauricio finalmente, bajando la voz. Sea lo que sea que esté pasando, tienes que tener cuidado. Gabriel Mendoza no es quien crees. Hay intereses complejos en esta fusión. La gente puede salir herida. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. ¿De qué estás hablando? ¿Qué tipo de intereses? Parecen marcianas. No puedo decir más por teléfono. ¿Podemos vernos? ¿Esta noche, quizás? Elena pensó rápidamente. Parte de ella quería saber exactamente lo que Mauricio estaba insinuando, pero otra parte, una parte que crecía con cada hora pasada en el Grupo Horizonte, dudaba en confiar en el hombre que, según sus propios descubrimientos, estaba involucrado en algunas de las discrepancias más significativas en los documentos de Amanecer. No sé si puedo hoy, respondió finalmente. Tengo la agenda bastante comprometida. Elena, esto es importante, más importante de lo que imaginas. La urgencia en la voz de Mauricio era palpable. Lo intentaré, concedió ella. Te llamo más tarde para confirmar, ¿puede ser? Después de colgar, Elena permaneció inmóvil por varios minutos, intentando procesar lo que acababa de escuchar. El aviso de Mauricio sonaba genuinamente preocupado, pero al mismo tiempo algo en él no parecía correcto. ¿Por qué ahora repentinamente demostraba tanta preocupación por ella? Al mediodía, bajó al restaurante italiano en la planta baja del edificio. El lugar era elegante, con iluminación suave y mesas discretamente espaciadas para garantizar privacidad. Un maître la reconoció inmediatamente. Señorita Martín, el señor Mendoza la espera en una sala privada. Fue conducida entre las mesas hasta una puerta al fondo del restaurante. Al entrar, encontró un ambiente aún más exclusivo, una pequeña sala de comedor privada, decorada con cuadros de paisajes toscanos e iluminada por velas, a pesar de ser mediodía. Gabriel estaba de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad. Al oír la puerta se volvió. Elena la saludó y nuevamente el uso de su nombre de pila le causó un extraño escalofrío. Gracias por venir. Como si tuviera elección, respondió ella, con un toque de ironía que sorprendió a ambos. Una sonrisa breve iluminó el rostro habitualmente serio de Gabriel. Estoy empezando a creer que siempre tienes elección. Es parte de lo que te hace interesante. El comentario quedó flotando en el aire entre ellos, cargado de significados no expresados. Gabriel indicó la silla a Elena y ocupó la suya propia. Un camarero apareció silenciosamente, sirviendo agua y presentando el menú. Ya me tomé la libertad de solicitar el menú degustación, dijo Gabriel. Espero que no le importe. El chef aquí es excepcional. Elena asintió, aún intentando adaptarse al ambiente íntimo y a la situación surreal de estar almorzando a solas con Gabriel Mendoza en una sala privada que más parecía escenario de una cena romántica que de una reunión de negocios. Parece preocupada, observó Gabriel, después de que el camarero se retirara. Elena dudó por un momento, decidiendo si mencionaba o no la llamada de Mauricio. Recibí una llamada extraña hoy, dijo finalmente. De Mauricio Costa, mi director en Amanecer. Los ojos azules de Gabriel se entrecerraron ligeramente. ¿Y qué quería? A alertarme, aparentemente. Dijo que usted no es quien yo creo, que hay intereses complejos en la fusión y que la gente puede salir herida. Gabriel mantuvo el rostro impasible, pero Elena notó un ligero endurecimiento en su postura. Interesante, dijo él después de un momento. ¿Y usted le cree? Elena miró a Gabriel directamente. No sé en quién creer en este momento. Ayer descubrí que el hombre más poderoso del país tenía una conexión secreta con mi madre. Hoy, mi director me llama con avisos enigmáticos. Parece que entré en una película de suspense sin saber el guión.
Gabriel se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos intensos fijos en los de ella. ¿Y si le dijera que Mauricio Costa es uno de los principales responsables de las inconsistencias que usted encontró en los documentos de Amanecer? Que él está directamente involucrado en un esquema para desvalorizar artificialmente la empresa antes de la fusión. La información golpeó a Elena como un puñetazo. Era precisamente lo que sus propios análisis habían comenzado a sugerir, pero oír la confirmación de Gabriel lo hacía todo mucho más real y perturbador. ¿Por qué? ¿Cuál sería el beneficio para él? Una fusión desvalorizada significa que ciertos activos pueden ser adquiridos por valores por debajo del mercado. Activos que, coincidentemente, tienen un gran potencial de valorización a corto plazo. ¿Está sugiriendo algún tipo de fraude? Estoy afirmando, Elena, y tengo pruebas. El camarero regresó en ese momento, trayendo la entrada, una delicada composición de mariscos que en otras circunstancias habría encantado a Elena. Ahora, sin embargo, apenas notó la comida. Si tiene pruebas, ¿por qué no denuncia? ¿Por qué continuar con la fusión? Gabriel tomó un sorbo de su vino antes de responder. Porque la fraude es solo la punta del iceberg. Hay algo más grande sucediendo en Amanecer. Algo que aún no he logrado descifrar completamente. Y ahí es donde usted entra. ¿Yo? Preguntó Elena sorprendida. ¿Qué puedo hacer que sus equipos de abogados y analistas no pueden? Usted tiene una perspectiva única. Conoce la cultura de la empresa, las personas, los patrones de comunicación y, lo más importante, tiene un talento raro para ver más allá de las apariencias, para encontrar significados ocultos en los detalles. Elena se sintió simultáneamente halagada y manipulada. Gabriel estaba claramente intentando conquistar su confianza. ¿Pero con qué propósito? ¿Sería realmente para desvelar un fraude o había otros motivos detrás de su interés? ¿Y si descubro algo que no favorezca al Grupo Horizonte? Lo puso a prueba ella. Algo que pueda comprometer la fusión que tanto desea. Los ojos de Gabriel brillaron con un interés renovado. Eso sería. Igualmente valioso, respondió él pausadamente. Contrario a lo que a los medios les gusta divulgar, no soy un depredador corporativo. Si hay razones legítimas para reevaluar la fusión, estoy abierto a ello. Algo en la sinceridad de aquellas palabras conmovió a Elena. Era la primera vez que sentía una conexión real con el hombre detrás de la fachada del CEO. Implacable. El almuerzo prosiguió entre conversaciones sobre los descubrimientos de Elena, en los documentos e historias ocasionales que Gabriel compartía sobre los primeros años de construcción del Grupo Horizonte. Elena se sorprendió al descubrir que, detrás de la imagen pública de éxito instantáneo, había una trayectoria de luchas, fracasos y reinicios que rara vez se mencionaban en los reportajes sobre él. Su madre me dijo una vez algo que nunca olvidé, comentó Gabriel, mientras saboreaban el postre, una panna cotta con salsa de frutos rojos. El éxito no es sobre nunca caer, es sobre cómo te levantas y lo que aprendes en cada caída. Elena sintió que los ojos se le humedecían. Era exactamente el tipo de cosa que Celina diría. Ella siempre creyó en el potencial de las personas, murmuró, incluso cuando ellas no creían en sí mismas. Un silencio cómodo cayó sobre ellos. Por un momento, no eran el poderoso CEO y la empleada temporal, sino solo dos personas conectadas por la memoria de alguien especial que ambos habían perdido. El momento fue interrumpido por el celular de Gabriel. Él miró la pantalla y su rostro asumió inmediatamente la expresión seria de negocios. «Necesito contestar», dijo él levantándose. «Es importante». Mientras Gabriel se alejaba para atender la llamada en un rincón de la sala, Elena se sorprendió al percibir lo a gusto que se había sentido en su presencia durante el almuerzo. La aura intimidante que lo rodeaba parecía haberse disipado temporalmente, revelando un hombre complejo, inteligente y, sorprendentemente, vulnerable en ciertos aspectos. Cuando Gabriel regresó, sin embargo, su expresión había cambiado completamente. Había una tensión evidente en su postura, una seriedad renovada en su mirada. «Tenemos un problema», anunció, sentándose nuevamente. «Recibí información de que Mauricio Costa convocó una reunión de emergencia
con algunos directores de Amanecer para esta tarde. El tema: revisión de los términos de la fusión debido a circunstancias imprevistas. ¿Qué circunstancias?, preguntó Elena, sintiendo un nudo en el estómago. Mencionaron específicamente su transferencia temporal al Grupo Horizonte. Lo están caracterizando como una infiltración corporativa y una violación ética. Elena palideció. Pero eso es absurdo. Usted mismo dijo que todo fue oficializado, que había un acuerdo de intercambio profesional. Acuerdo que fue firmado por el presidente de Amanecer, no por Mauricio. Y ahora él está usando su presencia aquí para intentar sabotear la fusión. ¿Por qué? Si la fusión no ocurre, ¿cómo se beneficiaría del esquema de desvalorización que usted mencionó? Gabriel se inclinó hacia adelante bajando la voz, porque él probablemente ya aseguró su ganancia. Si la fusión se cancela ahora, los activos desvalorizados de Amanecer pueden ser adquiridos por terceros, posiblemente empresas fachada controladas por el propio Mauricio y sus asociados. La mente de Elena trabajaba frenéticamente, conectando puntos. Los documentos que analicé, había una serie de valoraciones inmobiliarias que parecían significativamente por debajo del mercado. Terrenos en áreas de expansión urbana, principalmente. Gabriel asintió, sus ojos brillando con una mezcla de admiración y urgencia. Exactamente, terrenos que, coincidentemente, serán atravesados por una nueva línea de metro, cuyo anuncio oficial se hará solo dentro de 3 meses. La valorización será exponencial. ¿Cómo sabe lo del metro? Una sonrisa enigmática apareció en el rostro de Gabriel. Tengo mis contactos. Lo importante ahora es que actuemos antes de que Mauricio logre convencer al Consejo de suspender las negociaciones. Elena se sintió súbitamente alarmada por la forma en que la conversación estaba evolucionando. ¿Actuar? ¿Qué está sugiriendo exactamente? Necesito que venga conmigo a una reunión extraordinaria con el Consejo de Amanecer esta noche. Que presente sus descubrimientos, que explique las inconsistencias que encontró en los documentos. Su credibilidad como empleada de larga data de la empresa será crucial. Elena respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad que Gabriel estaba poniendo sobre sus hombros. Eso significaría esencialmente denunciar a mi propio jefe. Acusarlo de fraude ante el Consejo. Significaría hacer lo correcto, Elena. Ella miró a Gabriel, intentando descifrar sus verdaderas intenciones. ¿Y cómo sé que puedo confiar en usted? ¿Cómo sé que no estoy siendo utilizada en algún juego corporativo mayor que no comprendo completamente? Gabriel mantuvo la mirada firme sin dudar. Usted no lo sabe. Así como yo no sé si puedo confiar totalmente en usted. Pero su madre una vez me enseñó que en momentos decisivos necesitamos tomar una decisión basada no solo en hechos, sino en instintos. ¿Qué le dicen sus instintos sobre mí, Elena? La pregunta flotó entre ellos, cargada de significados más allá de las palabras dichas. Elena estudió el rostro de Gabriel, buscando señales de manipulación o falsedad. En cambio, encontró una intensidad genuina, una vulnerabilidad que él rara vez permitía que otros vieran. Mis instintos me dicen que hay más en usted de lo que el mundo conoce, respondió finalmente. Que usted no es el depredador sin corazón que los medios retratan, pero también me dicen que tiene sus propios objetivos y que no dudaría en sacrificar piezas en el tablero para alcanzarlos. Una sonrisa lenta se formó en los labios de Gabriel. Una evaluación justa y sorprendentemente precisa. Él extendió la mano sobre la mesa, no para un apretón formal, sino con la palma hacia arriba, un gesto casi íntimo, una invitación. Entonces, Elena Martín, ¿qué será? Está conmigo en esta batalla. Elena miró la mano extendida de Gabriel, consciente de que su respuesta podría cambiar el curso de su vida. Si aceptaba, estaría aliándose con un hombre cuyas verdaderas motivaciones aún no comprendía completamente. Si se negaba, podría estar permitiendo que un fraude significativo siguiera adelante, perjudicando potencialmente a cientos de personas. Lentamente, casi contra su propia voluntad, Elena colocó su mano sobre la de Gabriel. El contacto envió una ola de calor por su cuerpo, una conexión que iba más allá del acuerdo profesional que estaban sellando.
Estoy con usted, dijo, sorprendida por la firmeza en su propia voz. Pero con una condición: completa transparencia de aquí en adelante. Nada de medias verdades o información selectiva. Los dedos de Gabriel se cerraron suavemente alrededor de los de ella. Convenido. El resto de la tarde transcurrió a un ritmo frenético. Elena regresó a su oficina temporal para organizar todas las evidencias que había recolectado, mientras Gabriel hacía una serie de llamadas para organizar la reunión de emergencia con el Consejo de Amanecer. Alrededor de las 5 de la tarde, Beatriz apareció en la puerta. «Señorita Martín, un coche estará esperando en 15 minutos para llevarla de vuelta a su apartamento. El señor Mendoza sugiere que se prepare para la reunión de esta noche. Él pasará a buscarla a las 7. Gracias, Beatriz». Cuando la asistente ya se estaba retirando, Elena la llamó nuevamente. «Beatriz, ¿puedo preguntarte algo personal?». La mujer elegante dudó, claramente sorprendida. «Claro. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con el señor Mendoza?». 12 años. ¿Y en su opinión, es una persona en la que se puede confiar?». Beatriz estudió a Elena por un largo momento antes de responder. «El señor Mendoza es complejo, implacable en los negocios, ciertamente. Pero también es un hombre de principios. En 12 años nunca lo he visto romper una promesa o traicionar la confianza de alguien que la mereciera». Hizo una pausa significativa. «Y nunca lo he visto mirar a nadie de la forma en que la mira a usted». Con esa observación enigmática, Beatriz se retiró, dejando a Elena con aún más preguntas que antes. De vuelta en su apartamento, Elena tomó un baño largo, intentando organizar sus pensamientos. La conversación con Gabriel en el almuerzo, las revelaciones sobre Mauricio, la inminente reunión con el consejo, todo parecía parte de un torbellino que la arrastraba cada vez más al centro de una tormenta corporativa. Y luego estaba el otro aspecto, la creciente atracción que sentía por Gabriel. Era innegable que había algo entre ellos, algo que trascendía la relación profesional, algo peligroso y seductor. Las palabras de Beatriz resonaban en su mente. «Nunca lo he visto mirar a nadie de la forma en que la mira a usted». Mientras se vestía, optando por un traje sastre femenino negro con una blusa de seda blanca, Elena intentaba convencerse de que solo estaba nerviosa por la reunión, que el nudo en el estómago que sentía no tenía nada que ver con la perspectiva de ver a Gabriel nuevamente. A las 7 en punto sonó el timbre. Elena respiró hondo. Verificó su apariencia una última vez en el espejo y fue a abrir. Gabriel estaba en el pasillo, imponente en un traje oscuro impecablemente cortado. «¿Está lista?», preguntó él, y Elena tuvo la sensación de que la pregunta llevaba múltiples significados. «Estoy», respondió tomando su carpeta con los documentos y evidencias. En el ascensor, Gabriel se mantuvo en silencio, pero Elena sentía la energía que emanaba de él, una mezcla de determinación y tensión contenida que hacía el aire casi eléctrico entre ellos. «¿Nerviosa?», preguntó él cuando ya estaban en el coche. «Un poco», admitió Elena. «Nunca presenté nada ante el consejo antes. Y ciertamente nunca acusé a mi superior directo de fraude». Gabriel cubrió la mano de ella brevemente con la suya. Un toque reconfortante que duró solo un segundo, pero que envió escalofríos por el brazo de Elena. «Lo harás bien. Solo presenta los hechos tal como los encontraste. Tu integridad hablará por sí misma». La sede de Amanecer estaba casi desierta a esa hora de la noche. Solo algunas luces permanecían encendidas, principalmente en el área de la dirección, donde se encontraba la sala del consejo. Al entrar en el edificio, Elena sintió las miradas curiosas de los pocos guardias de seguridad y empleados aún presentes. No todos los días Gabriel Mendoza en persona visitaba la empresa que estaba a punto de adquirir. Cuando llegaron al piso de la dirección, fueron recibidos por Carlos Almeida, el presidente de Amanecer, un hombre de 60 años, cabello canoso y expresión perpetuamente preocupada. Gabriel lo saludó con un apretón de manos formal. «¿Y Elena?». «Confieso que me sorprende verla aquí. La señorita Martín tiene información crucial para compartir con el consejo, Carlos», respondió Gabriel. «Información que puede cambiar significativamente
el rumbo de las negociaciones. El presidente miró de Gabriel a Elena con expresión intrigada, pero solo asintió. El consejo está reunido. Mauricio Costa ya está presentando sus argumentos. Elena sintió que el estómago se le contraía al oír el nombre de su superior. En pocas horas, estaría efectivamente destruyendo la carrera del hombre que había sido su jefe durante los últimos 5 años. Gabriel debió notar su vacilación, pues le tocó ligeramente el codo, un gesto sutil de apoyo que no pasó desapercibido por el presidente de Amanecer, a juzgar por su ceja discretamente levantada. La sala del consejo era amplia, dominada por una gran mesa oval donde 10 personas estaban sentadas. En la cabecera, de pie, Mauricio Costa gesticulaba enérgicamente mientras hablaba. Al ver a Gabriel y Elena entrando, se detuvo abruptamente a mitad de una frase. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz delatando una mezcla de sorpresa e ira. «Esta es una reunión cerrada del Consejo». «La reunión es cerrada», concordó el presidente, «pero yo, como presidente, tengo la prerrogativa de invitar a personas relevantes para la discusión. Y el señor Mendoza y la señorita Martín tienen información que el Consejo necesita oír antes de tomar cualquier decisión». Mauricio lanzó una mirada furiosa a Elena, que sintió el impacto casi físico de aquel odio repentino. Por un instante fugaz, ella casi retrocedió, casi desistió de lo que estaba a punto de hacer. Entonces sintió la presencia sólida de Gabriel a su lado y recuperó la determinación. «Señoras y señores del Consejo», comenzó Gabriel, su voz controlada e imponente llenando la sala. «Agradezco la oportunidad de hablar. Como todos saben, el Grupo Horizonte ha llevado a cabo un extenso proceso de due diligence para la adquisición de Amanecer. Durante ese proceso identificamos inconsistencias que nos preocuparon. La señorita Martín, que ha trabajado temporalmente con nosotros, descubrió evidencias que sugieren un posible fraude». Un murmullo recorrió la sala. Mauricio avanzó un paso, el rostro rojo de furia. «¡Esto es absurdo!». Elena es solo una revisora administrativa sin cualificación para analizar documentos financieros complejos, y su presencia en el Grupo Horizonte ya caracteriza una violación ética que compromete todo el proceso de fusión. «Señor Costa», interrumpió el presidente, con sorprendente firmeza, «permita que la señorita Martín presente sus descubrimientos antes de hacer juicios». Todas las miradas se volvieron hacia Elena. Ella sintió el peso de aquel momento, la importancia de lo que estaba a punto de hacer. Con una breve mirada a Gabriel, que asintió alentadoramente, se acercó a la mesa y abrió su carpeta. «Señoras y señores», comenzó, agradecida de que su voz sonara más firme de lo que se sentía. «En los últimos 2 días, analicé extensamente los documentos proporcionados por Amanecer durante el proceso de due diligence. Mi función en Amanecer, aunque administrativa, siempre implicó revisión detallada de documentos e identificación de inconsistencias. Lo que encontré en los documentos de la fusión fue, como mínimo, preocupante». Elena proyectó en la pantalla de la sala algunas de las evidencias que había recolectado, demostrativos con valores diferentes para los mismos activos, valoraciones inmobiliarias por debajo del mercado, proyecciones de crecimiento artificialmente reducidas. «Como pueden ver», continuó, señalando un gráfico particularmente revelador, «hay una discrepancia sistemática en las valoraciones de ciertos activos, particularmente terrenos en áreas específicas de la ciudad. Esas discrepancias siempre apuntan a una subvaloración significativa». «Esto es ridículo», ya exclamó Mauricio. «Son solo fluctuaciones normales del mercado inmobiliario. Cualquier analista serio sabe que...». «Cualquier analista serio», interrumpió Elena, con una valentía que ni ella misma sabía que poseía, sabría que terrenos en la región este no se desvalorizan un 40% en 6 meses sin una catástrofe natural o colapso económico. Especialmente no terrenos que, coincidentemente, están en el trazado de la futura línea de metro. Un silencio atónito cayó sobre la sala. Los miembros del consejo se miraron, visiblemente sorprendidos por la mención del metro, un proyecto que aún no había sido anunciado públicamente. «¿Qué línea de metro?», preguntó una consejera frunciendo el ceño. Gabriel avanzó, tomando la palabra.
Una información que aún no es de conocimiento público, pero que será anunciada en breve. El trazado de la nueva línea pasará exactamente por esos terrenos que fueron tan convenientemente subvalorados en los documentos de la fusión. Las miradas del consejo ahora se dirigían a Mauricio, que parecía haber perdido todo color. Esto es una conspiración para difamarme. John logró decir finalmente. Elena está obviamente bajo la influencia de Mendoza, quien probablemente la sedujo para obtener su cooperación. Elena sintió que el rostro le ardía de ira y vergüenza. La insinuación era tan baja, tan desprovista de clase, que por un momento se quedó sin palabras. Fue Gabriel quien respondió, su voz peligrosamente tranquila. Sugiero que mantenga un mínimo de decoro. Señor Costa, sus acusaciones infundadas solo refuerzan la impresión de que está desesperado por desviar la atención de las evidencias presentadas. El presidente de Amanecer se levantó, su rostro grave. Creo que ya hemos escuchado suficiente. El Consejo necesita discutir estas revelaciones en privado. Señor Mendoza, señorita Martín, agradezco su presencia, pero debo pedirles que se retiren. Señor Costa, usted permanecerá para responder a nuestras preguntas. Cuando Elena y Gabriel salieron de la sala, el silencio entre ellos estaba cargado de tensión. Fue solo en el ascensor solos que Gabriel finalmente habló. Estuviste impresionante ahí dentro. Elena lo miró, aún procesando todo lo que había sucedido. Espero que haya sido lo correcto. Gabriel se acercó un paso. Un movimiento sutil que en el espacio confinado del ascensor pareció eliminar toda la distancia entre ellos. Usted impidió un fraude. Elena. Protegió no solo al Grupo Horizonte, sino a la propia Amanecer y a sus empleados. No tenga dudas al respecto. Había una intensidad en la mirada de Gabriel que hizo que Elena sintiera como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Por un momento vertiginoso, ella pensó que él iba a besarla allí mismo, en el ascensor de la empresa donde había trabajado durante 8 años. El momento fue interrumpido por la señal del ascensor llegando a la planta baja. Las puertas se abrieron, rompiendo el hechizo. «La llevaré a casa», dijo Gabriel, su voz ligeramente más ronca de lo normal. En el coche, sentados lado a lado en el asiento trasero, Elena sintió una mezcla confusa de emociones. Adrenalina por el enfrentamiento en la sala del consejo, alivio por haber sobrevivido a la experiencia y una creciente conciencia de la proximidad de Gabriel. «¿Qué sucede ahora?», preguntó rompiendo el silencio. «Ahora esperamos. El consejo probablemente suspenderá a Mauricio mientras investiga las acusaciones. La fusión probablemente se pospondrá hasta que todo se aclare. ¿Y yo? Vuelvo a Amanecer como si nada hubiera pasado». Gabriel se volvió para mirarla, y aún en la penumbra del coche, Elena podía sentir la intensidad de su mirada. «Eso depende de usted, Elena. Su trabajo en el Grupo Horizonte aún no ha terminado, si desea continuar». Había algo en la forma en que dijo esas palabras, una capa de significado más allá de lo profesional, que hizo que el corazón de Elena se acelerara. «¿Y si quiero?», preguntó, su voz casi un susurro. Gabriel se acercó eliminando la distancia entre ellos en el asiento trasero. Su mano encontró la de Elena, sus dedos entrelazándose con una familiaridad que debería haber sido extraña, pero que de alguna manera parecía perfectamente natural. «Entonces», respondió él, su voz profunda y envolvente, «descubriremos juntos lo que el futuro nos depara». Cuando el coche se detuvo frente al edificio de Elena, ninguno de los dos parecía dispuesto a romper el momento. Finalmente Gabriel soltó su mano, pero sus ojos permanecieron fijos en los de ella. «Mañana tendremos mucho que discutir», dijo él, «pero por ahora descanse. Se lo ha ganado». Elena asintió, sintiéndose simultáneamente exhausta y extrañamente energizada. «Buenas noches, Gabriel», dijo, usando por primera vez su nombre de pila. Una sonrisa lenta se formó en los labios de él. «Buenas noches, Elena». Mientras subía a su apartamento, Elena sabía que su vida había cambiado irrevocablemente. Había denunciado a su superior, potencialmente alterado el curso de una fusión multimillonaria, y lo más perturbador aún, estaba cada vez más involucrada con un hombre cuyo mundo era completamente diferente del suyo.
Al entrar en su apartamento, lo primero que vio fue la foto de su madre en la estantería de la sala. Elena se detuvo ante ella, estudiando el rostro amable y determinado de Selina. «¿Estoy haciendo lo correcto, mamá?», murmuró. «¿O me estoy dejando llevar por algo que no comprendo completamente?». Sin respuesta, Elena se dirigió a su habitación demasiado exhausta para seguir analizando los acontecimientos del día. Mañana sería otro día, con nuevos desafíos, nuevas revelaciones, y quizás nuevas posibilidades con Gabriel Mendoza, el hombre que hacía apenas 3 días no pasaba de ser un nombre distante en los titulares de los periódicos y que ahora se estaba convirtiendo en una presencia cada vez más significativa en su vida. A la mañana siguiente, Elena despertó con el insistente timbre del celular. Aún adormilada, tanteó la mesita de noche y contestó sin verificar quién llamaba. «Elena». La voz grave e inconfundible de Gabriel la hizo despertar completamente. «Necesitamos hablar. Hubo importantes novedades durante la noche». Elena se sentó en la cama súbitamente alerta. «¿Qué pasó?». «Prefiero explicarlo personalmente». «¿Puedo pasar por ahí en media hora?». El corazón de Elena se aceleró. ¿Gabriel Mendoza en su pequeño apartamento en Roma Norte? La idea parecía absurda. Mundos colisionando de forma inesperada. «Claro», respondió intentando mantener la voz firme. «Estaré lista». Después de una ducha rápida, Elena miró críticamente su apartamento. Era pequeño, pero acogedor e impecablemente organizado, un reflejo de su personalidad metódica. Aún así, no pudo evitar imaginar cómo Gabriel, acostumbrado a lujosos áticos y mansiones, reaccionaría a su modesto espacio. Exactamente 30 minutos después de la llamada, sonó el timbre. Elena respiró hondo antes de abrir la puerta. Gabriel estaba allí, sin el habitual traje ejecutivo, vistiendo pantalones vaqueros oscuros y una camisa azul de mangas remangadas hasta los codos, una versión más casual, pero no menos imponente, del CEO que el mundo conocía. Su mirada recorrió rápidamente el apartamento antes de fijarse en Elena. «Buenos días», dijo él. «Espero no haber interrumpido su descanso». «De ninguna manera. Pase, por favor». Gabriel dio algunos pasos hacia adentro, y Elena tuvo la extraña sensación de que su pequeño apartamento de repente parecía más pequeño, como si la presencia de él llenara cada centímetro disponible. «¿Café?», ofreció ella intentando actuar con naturalidad. «Acepto. Gracias». En la pequeña cocina americana, Elena preparó el café, consciente de la mirada de Gabriel que la acompañaba mientras él permanecía en la sala, observando los detalles del ambiente. Las estanterías con libros cuidadosamente organizados, la foto de Selina en un lugar destacado, algunas plantas bien cuidadas junto a la ventana. «Su apartamento le sienta bien», comentó él, aceptando la taza que Elena le ofrecía. «Organizado, acogedor, sin excesos». Ella no estaba segura de si aquello era un cumplido, pero decidió interpretarlo como tal. Mencionó importantes novedades. Recordó indicando el sofá para que se sentaran. Gabriel asintió, su semblante volviéndose más serio. El consejo de amanecer pasó la noche reunido. Mauricio Costa fue temporalmente apartado mientras una auditoría externa investiga las inconsistencias que usted señaló. «Era lo esperado», dijo Elena. «Sí, pero hay más. Durante el interrogatorio, Mauricio acabó revelando que no estaba actuando solo. Había otros involucrados en el esquema, incluso 2 miembros del propio consejo». Elena abrió los ojos. «Dios mío. La situación es aún peor de lo que imaginábamos, y más compleja», añadió Gabriel. «Aparentemente, había un plan para, después de la cancelación de la fusión con el Grupo Horizonte, vender los activos desvalorizados a una empresa llamada Nueva Urbe Desarrollos. Nunca oí hablar de ella, porque fue registrada hace solo 3 meses. Una investigación rápida reveló que sus verdaderos dueños son parientes y prestanombres de Mauricio y de los consejeros involucrados». Elena negó con la cabeza, incrédula ante la dimensión del fraude. «¿Y ahora qué pasa con Amanecer? ¿Con los empleados?». La pregunta flotó en el aire por unos instantes. Gabriel dejó su taza sobre la mesa de centro y se volvió para mirarla directamente. «Es sobre eso que vine a hablar.
El presidente de Amanecer me llamó a las 5 de la mañana. Con la crisis instalada y la credibilidad de la empresa dañada, él teme que la compañía no sobreviva como entidad independiente. Ofreció acelerar el proceso de fusión bajo términos revisados. ¿Revisados cómo? Al principio, la propuesta del Grupo Horizonte implicaba mantener solo el 60% de la plantilla de empleados después de la fusión. Ahora, estoy considerando un modelo diferente, que preservaría prácticamente todos los puestos de trabajo, reorganizándolos dentro de la nueva estructura corporativa. Elena estudió el rostro de Gabriel, intentando descifrar lo que había detrás de aquel cambio de planes. ¿Qué cambió? ¿Por qué preservar empleos que antes serían recortados? Gabriel sostuvo su mirada por un momento antes de responder. Usted cambió mi perspectiva. Elena. Su defensa apasionada del capital humano de Amanecer durante la cena con los inversores me hizo reconsiderar mi enfoque, y descubrir el fraude sin derribar la empresa en el proceso me hizo percibir que hay valor real que debe ser preservado allí. Elena sintió una ola de emoción al oír aquellas palabras. La idea de que había influenciado a Gabriel Mendoza, el hombre que los periódicos describían como inflexible e implacable, a reconsiderar una decisión importante, era simultáneamente aterradora y gratificante. Esto es inesperado, logró decir. Una sonrisa breve iluminó el rostro generalmente serio de Gabriel. Usted descubrirá que soy capaz de muchas cosas inesperadas. ¡Elena! El tono de su voz, más suave de lo habitual, envió un escalofrío por la espalda de ella. Por un momento, se quedaron solo mirándose, una corriente casi palpable de tensión entre ellos. Fue Elena quien finalmente rompió el silencio. Entonces, ¿qué sigue? Gabriel se recostó en el sofá. En los próximos días, un equipo de auditoría independiente asumirá el control temporal de Amanecer. El consejo será parcialmente reconstituido. Y entonces, si todo sale como planeado, la fusión se concluirá en términos que beneficien a ambas empresas. ¿Y yo? Preguntó Elena, sorprendida por su propia osadía. ¿Dónde encajo en todo esto? Gabriel se inclinó hacia adelante, disminuyendo la distancia entre ellos. Eso depende enteramente de usted, Elena. Su trabajo original en Amanecer estará garantizado si desea regresar. Pero también hay un lugar para usted en el Grupo Horizonte, si lo prefiere. Un cargo más acorde con sus habilidades e inteligencia. Elena sintió el peso de aquella oferta. Era una oportunidad que jamás habría imaginado hacía apenas una semana. Una promoción significativa, un salario probablemente muy superior, un cambio completo de trayectoria profesional. Necesito pensar, dijo finalmente. Todo esto pasó muy rápido. Comprendo perfectamente. No hay prisa para decidir. Gabriel miró el reloj discretamente. Lamentablemente, tengo una videoconferencia en 40 minutos que no puedo posponer, pero hay algo más que quiero discutir con usted antes de irme. Sacó un sobre del bolsillo interior de la camisa y se lo entregó a Elena. ¿Qué es esto? Ábrelo. Con dedos ligeramente temblorosos, Elena abrió el sobre. Dentro, encontró un documento oficial con timbre de notaría y engrapada a él una foto antigua. Sus ojos se abrieron al reconocer la imagen, su madre, joven, de brazos dados con un hombre que Elena nunca había visto antes, frente a una pequeña casa. No entiendo, murmuró, confusa. Este documento es la escritura de una casa en 1900. Nezahualcóyotl, explicó Gabriel, la casa donde su madre vivió por algunos años, antes de mudarse a Ciudad de México. ¿Cómo consiguió esto? ¿Y por qué? Gabriel se acercó más, su voz adquiriendo un tono diferente, más suave, casi íntimo. Cuando descubrí que Celina había fallecido, comencé a investigar su pasado, intentando entender lo que le había sucedido a lo largo de los años. Descubrí que ella perdió esa casa en un proceso judicial injusto, relacionado con deudas dejadas por su exmarido, su padre. Elena sintió un nudo en la garganta. Su madre rara vez hablaba sobre el pasado, y nunca había mencionado una casa perdida. Compré la propiedad recientemente, continuó Gabriel. Estuvo abandonada durante años. Lo hice con la intención de algún día descubrir si Celina aún vivía, y si fuera el caso, devolverle lo que era suyo por derecho. Una lágrima silenciosa resbaló por el rostro de Elena.
¿Por qué?, preguntó nuevamente. ¿Por qué preocuparse tanto por algo que sucedió hace décadas? Gabriel miró la foto de Selina en la estantería antes de responder. Su madre me enseñó a valorar la justicia por encima del éxito, Elena, a ver a las personas más allá de los números. Ese fue el regalo más valioso que alguien me dio, y nunca tuve la oportunidad de agradecerle adecuadamente. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente las próximas palabras. La casa ahora está a su nombre. Es una pequeña retribución por lo que su madre hizo por mí, y por lo que usted hizo en los últimos días, arriesgando su carrera para exponer la verdad. Elena miró del documento a Gabriel, aturdida por el gesto inesperado. No puedo aceptar algo así, dijo finalmente. Es demasiado. Puede y debe aceptarlo. No es un regalo, Elena. Es la corrección de una injusticia histórica. La casa pertenecía a su familia y debería haber permanecido así. Había una determinación en el tono de Gabriel que dejaba claro que no aceptaría un rechazo. Elena sintió nuevas lágrimas formarse y las secó rápidamente. Gracias, logró decir. Esto significa más de lo que puedo expresar. Gabriel asintió, su mirada fija en la de ella, con una intensidad que hizo que el corazón de Elena se acelerara. Hay una cosa más que necesito aclarar antes de irme, dijo él. Algo que Mauricio insinuó ayer, durante la reunión del consejo. Elena sintió que el rostro le enrojecía al recordar la acusación de que Gabriel la habría seducido para obtener su cooperación. No necesita explicarse, dijo rápidamente. Sé que fue solo un intento desesperado de desviar la atención de las acusaciones reales. Aún así, quiero dejar algo perfectamente claro. Gabriel se levantó y caminó hasta la ventana, mirando brevemente la modesta vista del barrio de Roma Norte antes de volverse nuevamente hacia Elena. Desde el momento en que recibí su correo electrónico, que, debo admitir, no fue un accidente tan aleatorio como pareció. ¿Qué quiere decir?, interrumpió Elena. Sorprendida. Una sonrisa enigmática apareció en los labios de Gabriel. Digamos que el nombre y el correo electrónico que aparecieron en el encabezado del documento no fueron un error tipográfico. Fueron deliberadamente insertados por alguien en el departamento de TI de Amanecer que notó irregularidades e intentaba alertar a alguien fuera del círculo de influencia de Mauricio. ¿Entonces fui utilizada como paloma mensajera? Involuntariamente, sí, pero lo importante es lo que sucedió después. Cuando descubrí quién era usted, la hija de Selina, supe que necesitaba conocerla personalmente. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. Lo que estoy intentando decir, Elena, es que mi interés en usted trasciende cuestiones profesionales. Siempre las ha trascendido, y contrariando todo lo que los medios dicen sobre mí, contrariando mi propia regla de nunca mezclar vida personal y negocios, me encontré pensando en usted de una forma que va mucho más allá de la fusión de Amanecer o de cualquier transacción comercial. Elena sintió que el aire le faltaba en los pulmones. Gabriel Mendoza, el hombre descrito por los medios como un lobo solitario reacio a las relaciones, estaba esencialmente declarando sus sentimientos por ella. ¿Por qué yo?, logró preguntar genuinamente intrigada. Gabriel dio algunos pasos en su dirección, disminuyendo la distancia entre ellos. Porque usted me ve como realmente soy, no como el CEO implacable de los titulares. Porque su integridad e inteligencia me desafían de una forma que nadie más se atreve a hacer. Porque de alguna forma inexplicable siento que nos conocemos desde mucho más tiempo que unos pocos días. Él extendió la mano, tocando ligeramente el rostro de Elena, un gesto tan gentil, tan inesperadamente tierno, que ella sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Le estoy diciendo todo esto ahora porque no quiero que haya ningún malentendido entre nosotros. Cualquier decisión profesional que usted tome, volver a Amanecer o aceptar una posición en el grupo Horizonte, será respetada independientemente de lo que suceda entre nosotros a nivel personal. Elena asintió lentamente, intentando procesar todo lo que estaba oyendo. ¿Y qué podría suceder entre nosotros?, preguntó, su voz casi un susurro. Gabriel la miró con esos ojos azules intensos que parecían ver directamente en su alma. Eso, Elena Martín,
Es algo que solo el tiempo podrá responder. Antes de que ella pudiera formular una respuesta, el celular de Gabriel sonó. Él miró la pantalla con una expresión de contrariedad. «Mi videoconferencia», explicó. «Necesito irme». Elena lo acompañó hasta la puerta, sintiéndose extrañamente dividida entre el deseo de que se quedara y el alivio de tener algunos momentos para procesar todo lo que había sido dicho. En el umbral, Gabriel se volvió hacia ella una última vez. «¿Ceno con usted mañana? Hay un restaurante en Polanco que creo que le gustará». Una sonrisa involuntaria apareció en los labios de Elena. «Eso sería... bueno», respondió sorprendida por su propia capacidad de hablar normalmente, cuando su interior era un torbellino de emociones. «Perfecto. Mando un coche a buscarla a las 8». Por un momento, Elena pensó que él iba a besarla. Había una tensión casi palpable entre ellos, una energía que parecía atraerlos el uno al otro. En cambio, Gabriel solo tocó ligeramente su brazo, un contacto breve, pero cargado de promesas. «Hasta mañana, Elena. Hasta mañana». «Gabriel». Cuando la puerta se cerró tras él, Elena se apoyó en ella y respiró hondo, intentando calmar su corazón acelerado. ¿Qué le estaba pasando? En menos de una semana, su vida había sido completamente puesta patas arriba. Y ahora, de alguna forma inexplicable, estaba al borde de una relación con Gabriel Mendoza, el hombre que hasta días atrás era solo un nombre distante en las páginas de economía de los periódicos. Pasó el resto del día en un estado de distracción, intentando procesar todo lo que estaba sucediendo. Llamó a una amiga cercana, Ana Clara, y le contó una versión editada de los acontecimientos recientes, omitiendo los detalles más sensibles sobre el fraude en Amanecer. «A ver si entiendo», dijo Ana Clara después de escuchar el relato. «Enviaste un correo electrónico por error al CEO de uno de los mayores grupos financieros del país, te llamaron para trabajar directamente con él, y ahora él prácticamente te está cortejando». «No es exactamente así», protestó Elena, aunque sabía que en cierto modo era exactamente eso. «Amiga, esto parece guión de telenovela. ¿Qué vas a hacer?». Era la pregunta que Elena se había estado haciendo en las últimas horas. «No lo sé, Clara. Parte de mí está completamente encantada. No lo voy a negar. Él es impresionante de una forma que va más allá del poder y el dinero. Hay una profundidad en él, una complejidad que la gente no ve. Pero nuestros mundos son completamente diferentes. Él vive en una realidad que yo apenas puedo imaginar. Y está toda esta historia con mi madre, que complica aún más las cosas. ¿Y si él solo está proyectando en ella algún tipo de gratitud o deuda del pasado?». Ana Clara suspiró al otro lado de la línea. Elena siempre ha sido la racional del grupo, la que analiza todos los ángulos antes de tomar una decisión. Pero algunas cosas en la vida no pueden ser completamente racionalizadas. Quizás, solo quizás, deberías simplemente permitirte vivir esta experiencia y ver a dónde te lleva. Después de colgar, Elena decidió dar un paseo por el barrio para aclarar sus ideas. El día estaba sorprendentemente agradable para un otoño en Ciudad de México. Cielo claro, temperatura templada, una brisa suave que parecía cargar promesas de nuevos comienzos. Caminó hasta una placita cercana donde solía ir con su madre. Sentada en un banco, observando a niños jugando y ancianos jugando dominó, Elena intentó imaginar lo que Celina diría sobre todo esto. «Sigue tu corazón, pero lleva tu cerebro contigo». Era uno de los consejos favoritos de su madre. «Y nunca tengas miedo de empezar de nuevo, cuantas veces sea necesario». Comienzos. Era eso lo que tenía ante ella ahora. La posibilidad de una nueva fase profesional, quizás incluso de una nueva vida personal. La idea era simultáneamente aterradora y emocionante. Al día siguiente, Elena se despertó con una claridad que no sentía hacía días. Había tomado algunas decisiones. Primera, aceptaría la oferta de trabajo en el Grupo Horizonte, pero con una condición. Quería liderar un proyecto específico para garantizar la transición suave de los empleados de Amanecer después de la fusión, minimizando despidos y reubicando personas con base en sus habilidades y potenciales, no solo en números fríos de una hoja de cálculo. Segunda decisión. Se daría una oportunidad a sí misma y a Gabriel,
No se lanzaría de cabeza a una relación, pero permitiría que la conexión entre ellos se desarrollara naturalmente, sin presiones ni expectativas precipitadas. Pasó el día organizando su apartamento y, a media tarde, decidió visitar un salón de belleza, algo que rara vez hacía. Eligió un tratamiento simple para el cabello y un maquillaje ligero, nada muy dramático. Quería sentirse bien consigo misma, no transformarse en otra persona. A las 8 en punto sonó el interfono. El coche de Gabriel había llegado. Elena le dio una última mirada al espejo. El vestido verde esmeralda que había elegido era elegante sin ser exagerado, realzando sus ojos castaños y complementando su tono de piel. En el restaurante, un lugar discreto, elegante, con iluminación suave y música ambiental casi imperceptible, Gabriel la esperaba en una mesa reservada. Al verla se levantó inmediatamente, sus ojos recorriéndola con una apreciación que hizo que Elena se sonrojara ligeramente. «Estás deslumbrante», dijo él simplemente, tirando de la silla para que ella se sentara. «Gracias», respondió Elena, notando que Gabriel también se había esmerado. El traje oscuro perfectamente cortado realzaba su figura atlética y había algo diferente en su mirada esa noche, una suavidad que rara vez se permitía demostrar en público. Después de que se hicieran los pedidos, Gabriel levantó su copa de vino en un brindis silencioso. Elena correspondió el gesto, sintiendo un calor agradable extenderse por su cuerpo cuando sus ojos se encontraron por encima de las copas. «Tengo novedades», dijo Gabriel, después del primer sorbo. El Consejo de Amanecer votó unánimemente a favor de la fusión en los nuevos términos. Y Mauricio Costa y los otros involucrados en el esquema están siendo investigados formalmente. «Eso es bueno», respondió Elena. «Espero que se haga justicia». «Así será. Me aseguraré de ello personalmente». Había una determinación en su voz que le recordaba a Elena el poder que realmente poseía, algo que en los últimos días de convivencia más cercana casi había olvidado. «Yo también tomé algunas decisiones», dijo ella después de un momento. «Sobre el trabajo». Gabriel la miró con interés genuino. «Te escucho. Me gustaría aceptar la oferta en el Grupo Horizonte, pero con una propuesta específica. Quiero liderar un proyecto de transición para los empleados de Amanecer después de la fusión, no solo para minimizar los despidos, sino para identificar talentos que puedan ser mejor aprovechados en la nueva estructura». Una sonrisa lenta se formó en los labios de Gabriel. «Exactamente el tipo de iniciativa que esperaba de ti. Elena, considérenlo aprobado. Tendrás total autonomía y los recursos necesarios». Elena sintió una ola de satisfacción. No era solo la aprobación de su idea, sino el respeto implícito en sus palabras, el reconocimiento de sus capacidades, de su valor profesional. La cena transcurrió en una atmósfera agradable, con conversaciones que fluían naturalmente, entre temas profesionales y personales. Elena descubrió más sobre la difícil infancia de Gabriel, sobre cómo había construido su imperio prácticamente de la nada, enfrentando prejuicios y puertas cerradas por venir de un origen humilde. A cambio, compartió historias de su propio camino, los sacrificios de su madre para darle educación, sus sueños para el futuro, sus pequeñas victorias cotidianas. En determinado momento, Gabriel extendió la mano sobre la mesa, tocando ligeramente la de Elena. Fue un gesto simple, casi casual, pero cargado de significado. Un puente construyéndose entre dos mundos que hasta días atrás parecían irreconciliablemente distantes. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti, Elena?», preguntó él, sus ojos azules reflejando la luz suave de las velas. «Tu autenticidad. En un mundo donde la mayoría de las personas usa máscaras, tú permaneces genuinamente tú misma». Elena sintió que el corazón se le aceleraba ante la sinceridad de aquellas palabras. «Quizás porque nunca tuve que probarle nada a nadie más que a mí misma», respondió. «Mi madre me enseñó que el verdadero valor de una persona está en lo que es, no en lo que posee o aparenta ser». Celina era una mujer sabia. Sí, lo era. Elena hizo una pausa, reuniendo valor para la pregunta que le había rondado la mente. «Gabriel, sé honesto conmigo.
¿Lo que está pasando entre nosotros tiene que ver con ella? Con algún sentimiento de deuda o gratitud del pasado, Gabriel la estudió por un largo momento antes de responder. Tu madre me enseñó valores que llevo hasta hoy. Eso es innegable. Y sí, siento una gratitud profunda por el papel que ella tuvo en mi vida. Pero lo que está pasando entre nosotros, Elena, es algo completamente independiente de eso. Es sobre ti, tu inteligencia, tu coraje, tu integridad. Y, si me permites decirlo, también es sobre una conexión que rara vez he encontrado en mi vida. Él le apretó ligeramente la mano. No estoy buscando reemplazar una deuda del pasado. Estoy interesado en construir algo nuevo, algo que pueda ser significativo para ambos en el presente. La sinceridad en sus palabras era casi palpable. Elena sintió que la última barrera en su corazón comenzaba a desmoronarse. Tengo miedo, admitió, sorprendiéndose a sí misma con la confesión. Miedo de que nuestros mundos sean incompatibles, de que tarde o temprano te des cuenta de que soy simplemente demasiado común para alguien como tú. Un brillo intenso apareció en los ojos de Gabriel. Elena, eres muchas cosas, pero común definitivamente no es una de ellas. Y en cuanto a nuestros mundos, quizás lo que necesitamos no es hacer que uno encaje en el otro, sino construir uno nuevo juntos. Después de la cena, caminaron lado a lado por un parque cercano al restaurante. La noche estaba agradable, el cielo salpicado de estrellas, una rareza en Ciudad de México. En determinado momento, Gabriel tomó la mano de Elena, entrelazando sus dedos con los de ella con una naturalidad sorprendente. Continuaron así, en un silencio cómodo hasta llegar a un pequeño lago en el centro del parque. Hace mucho tiempo que no me sentía así, dijo Gabriel, rompiendo el silencio. En paz. Elena lo miró viendo no al magnate multimillonario de las revistas de negocios, sino a un hombre complejo, imperfecto, real. Yo también, respondió suavemente. Bajo la luz de la luna filtrada por los árboles del parque, Gabriel se acercó más. Sus ojos buscaron los de Elena como pidiendo permiso. Ella sintió que la respiración le fallaba, anticipando el momento. Cuando los labios de Gabriel finalmente encontraron los suyos, Elena tuvo la sensación de que todo a su alrededor desaparecía. El beso fue gentil, casi reverente al principio. Luego se profundizó con una intensidad que la dejó sin aliento. Cuando se separaron, ambos estaban ligeramente jadeantes, las frentes apoyadas una en la otra. «Esto va a complicar las cosas», murmuró Elena, una sonrisa involuntaria formándose en sus labios. «De una manera maravillosa», respondió Gabriel, su voz más ronca de lo normal. En los meses que siguieron, la vida de Elena se transformó de maneras que jamás habría imaginado. Su proyecto de transición en la fusión Amanecer Horizonte se convirtió en un caso de estudio en revistas especializadas, estableciendo nuevos estándares para fusiones corporativas responsables. Contrariando las expectativas del mercado, prácticamente todos los empleados fueron mantenidos, reubicados o recibieron generosos programas de jubilación anticipada. Mauricio Costa y sus cómplices enfrentaron las consecuencias legales de sus actos, con procesos criminales y civiles que aún seguían en la justicia. Nueva Urbe Desarrollos fue disuelta, y los terrenos subvalorados regresaron al patrimonio de la nueva empresa formada por la fusión. En cuanto a la relación con Gabriel, evolucionaba a un ritmo propio, equilibrando la intensidad natural entre ellos con la cautela de dos adultos que entendían la complejidad de lo que estaban construyendo. En el trabajo, mantenían un profesionalismo impecable. Para muchos en el Grupo Horizonte, Elena era solo una ejecutiva talentosa que había llegado por mérito propio. En los momentos privados, sin embargo, descubrían cada vez más puntos de conexión, fortaleciendo un vínculo que trascendía barreras sociales y expectativas externas. Elena jamás se mudó al lujoso ático de Gabriel, prefiriendo mantener su propio espacio. En compensación, reformaron juntos la pequeña casa en Nezahualcóyotl, que había pertenecido a su madre, transformándola en un refugio de fin de semana donde podían escapar del mundo corporativo. Fue allí, 6 meses después de aquel primer intercambio de correos electrónicos que lo cambió todo, que Gabriel la sorprendió con una antigua caja de madera.
Encontré esto en el archivo muerto de la central de distribución de los supermercados Silva, explicó. Aparentemente, tu madre lo dejó atrás cuando se mudó. Dentro de la caja, Elena descubrió un tesoro de recuerdos. Fotos antiguas, un diario, pequeños objetos personales de Celina. Entre ellos, una tarjeta amarillenta por el tiempo, escrita con la caligrafía vacilante de un joven. Para Celina, decía la tarjeta, que me enseñó que el valor de una persona no está en lo que posee, sino en lo que puede llegar a ser. Tu fe en mí me dio el coraje para creer en mí mismo. Algún día espero retribuirte. Gabriel M. Lágrimas silenciosas resbalaron por el rostro de Elena mientras sostenía aquel fragmento del pasado, la conexión tangible entre su madre y el Ki, hombre que ahora formaba parte de su vida. Ella guardó esto todos estos años, murmuró, emocionada. Gabriel la abrazó por detrás, su barbilla reposando suavemente sobre el hombro de ella. Algunas personas dejan marcas permanentes en nuestras vidas. Elena, tu madre fue una de esas personas para mí. ¿Y tú? Él la giró suavemente para mirarla. Tú estás reescribiendo mi historia de formas que nunca imaginé posibles. Aquella noche, mientras el sol se ponía sobre la pequeña casa que conectaba pasado y presente, Elena pensó en cómo un simple error de tipeo había desencadenado una serie de eventos que transformaron completamente su vida. O quizás, reflexionó ella en los brazos de Gabriel, mientras observaban las primeras estrellas aparecer en el cielo, no fue un error, después de todo. Quizás algunas cosas en la vida estén predestinadas, conexiones invisibles tejidas mucho antes de que comprendamos su significado. Y quizás el verdadero milagro no reside en los grandes eventos dramáticos, sino en los pequeños momentos de coraje, cuando elegimos seguir nuestros instintos, cuando osamos confiar, cuando permitimos que nuestros corazones nos guíen hacia territorios desconocidos. De cualquier forma, mientras Gabriel la besaba bajo el cielo estrellado de aquella noche especial, Elena estaba segura de una cosa. Algunas jornadas, por improbables que parezcan al principio, son exactamente el camino que necesitamos recorrer para encontrar no solo al otro, sino a nosotros mismos.